Fíjense nada más lo que hicieron hoy. Para generar una cortina de humo en medio de la masacre que se vivió en Michoacán. 20 personas asesinadas en un palenque, ¿no? Sí, en un palenque. Déjenme decir, yo esperaba que hubiera una posición clara de un estadista hablando de la seguridad que los mexicanos necesitan, de la prioridad de los mexicanos, que es la seguridad. Pero en lugar de eso, ¿saben en qué destinó hoy el tiempo el presidente de la República? Para hablar del avión presidencial y decir que el avión presidencial no se vendió. Se va a rentar para bodas y 15 años. Así el nivel de este gobierno. Es tan chiquito el gobierno, es tan chiquito la visión de este, digamos, de este gobierno de Morena populista, que en lugar de hacer un señalamiento claro en contra de la delincuencia, de decirle a los mexicanos que va a haber una estrategia de seguridad, en lugar de hacerles sentir al pueblo de México que su vida es importante y su seguridad es importante, y para ello va a haber una nueva estrategia, no esa de abrazos, no balazos, no esa de acusarlo con sus abuelitas, sino de verdad una estrategia de inteligencia tecnológica, con equipamiento, con capacitación, para salvar, para proteger a los mexicanos. En lugar de eso, el presidente de la República, para lo que ocupa su tiempo, es para decir que el avión presidencial se va a rentar. ¿Y se va a rentar? Para fiestas y 15 Como años. si la gente tuviera dinero. Y sabes que pasa lo mismo con los demás proyectos. Se le dijo al presidente y se le explicó que el avión no se podía vender. Nunca quiso sentarse a estudiar, nunca quiso escuchar y analizar que no se podía vender. Entonces se va dando cuenta, va aceptando después de varios años que no se puede vender. Es lo mismo que estamos viendo con el tren. Ahorita no quiere escuchar a los ambientalistas, no quiere sentarse a estudiar el daño gravísimo que se va a hacer, y en unos años va a decir, pues sí, se afectamos. Va a pasar como con el avión. Yo creo que lo del avión es una prueba más que fehaciente del costo que tiene que el presidente no se siente a leer, no se siente a escuchar a los expertos y no se ponga a analizar qué es lo que está sucediendo. Ha sido muy pernicioso para el país la ignorancia. Pues, y también no hay por qué avergonzarse. Nadie puede conocer todos los temas. El problema es que el presidente piensa que es experto en medicina, en medio ambiente, en aeronáutica, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, y lo más grave de esto es que el subsecretario de Seguridad Pública pidió licencia para irse a hacer campaña para la revocación de mandato. Es increíble que cuando un país está envuelto en sangre, porque es lo que está pasando, tiro por viaje, tenemos asesinatos masivos, ya, el subsecretario, en lugar de ponerse a trabajar para resolver esta crisis, decide pedir una licencia, obviamente sin goce de sueldo, para irse de campaña a Coahuila, de donde quiere ser gobernador. O sea, como si las cosas estuvieran para eso. Querían ser subsecretarios, pónganse a trabajar. Dejen de hacerle al tonto cuando la gente... Yo quiero ponerme en los zapatos de esas 20 personas que perdieron a sus hijos, a sus esposos, a sus familias. O sea, ¿en qué momento va a ser realidad que haya seguridad? Y dice, es que se mataron entre narcos. No, Xóchitl, pero ya dijo Epigmenio Ibarra que como en 200 años va a haber resultados en seguridad. O sea, no lo vamos a ver nosotros ni nuestros tataranietos. Estoy seguro que si le hubieran dicho a la gente que eran 200 años, la gente no los hubiera votado. Claro que no, pero además esto que estás comentando es la prueba de que a estas personas no les interesaba llegar a resolver el asunto de la seguridad. El subsecretario de Seguridad Pública no debe regresar al cargo porque está demostrando que lo que le importa es lo político, lo que le importa es ser gobernador de Coahuila y le vale la seguridad de los mexicanos. Qué desfachatez, como les digo, son unos léperos, señores. Ser subsecretario de Seguridad Pública, el país lleno
de masacres, de muertos, de una inseguridad espantosa. Y usted se va, pide permiso para irse a hacer campaña a Coahuila. No tiene vergüenza. Por eso les digo, lépero, y me gustaría mucho que fuera al Senado para decírselo en su cara. Ojalá va a Coahuila, ¿verdad? Ojalá en Coahuila, por donde lo vean pasar, cuando llegue al aeropuerto, cuando vaya a algún restaurante, díganselo en la cara, porque no tienen vergüenza. Va a dejar tirado el cargo de subsecretario de Seguridad a nivel nacional para irse a hacer política. Y es el problema, que así estamos en el Senado. No les importa tampoco nada del país, solamente el hueso que pretenden que les dé López Obrador. Desde que Morena llegó al cargo, me refiero a la presidencia de la República, no ha habido un solo mes en el que no haya una masacre en este país. Y es terrible el dato. Porque ellos dijeron, entre otras cosas, ¿no?, que iban a darle seguridad a los mexicanos. Lo que no le dijeron a los mexicanos es que la estrategia era acusar a los delincuentes con sus abuelitas. Hoy estamos viviendo una de las etapas, yo diría, más violentas, inseguras, desde que se tienen registros en este país. Este gobierno ha generado una posibilidad de que te asalten, te violen o te maten sin que al delincuente le pase nada. Obviamente hay un discurso populista que está enfrentado a la realidad de los mexicanos. La realidad es que hoy el presidente de la República no está dando respuestas, pero sí está en campaña. Y esta acción del subsecretario que nos comenta, Xochitl, esta acción de decir, se están matando, ¿no?, fusilados, asesinados, digamos, quemados, como tú quieras. El grupo en feminicidios, en homicidios, en fusilamientos. Ocupemos, digamos, el tipo penal que sea, pero que tiene que ver con la muerte de los mexicanos, pero en realidad al subsecretario de Seguridad eso le vale, porque lo que sí le importa es ir a quedar bien con su patrón, ir a conseguir acarreados para la próxima casilla, es ir a decirle, cumplí, y aquí están mis tantos acarreados. Y demuestra, como lo demostró también, por cierto, con el secretario que después se fue a hacer campaña y ahora es gobernador de Sonora, ¿no? Tu compañero de fórmula. Ex compañero. Bueno, ex compañero. Jamás será compañero mío otra vez. La realidad es que demuestran cuáles son sus prioridades. Y si al subsecretario de Seguridad de este país su prioridad es la revocación de mandato y no la seguridad de los mexicanos, yo no entiendo cómo va a poder regresar efectivamente, cómo va a poder regresar a ese cargo. Kenia, ni siquiera es la revocación de mandato lo que le interesa. Lo que le interesa a él es ser gobernador. Entonces, lo voy a decir por tercera vez, son una bola de léperos que están en esos cargos, ocupándolos malamente y permitiendo que los ciudadanos mexicanos estemos sufriendo una inseguridad como nunca se había visto mientras ustedes cobran y mientras ustedes se van a hacer campañas para su beneficio personal. Y como lo dijo Epigmenio Ibarra, y te lo digo aquí, Epigmenio, y te va a llegar el mensaje, no tienes vergüenza. Si en la campaña se hubiera dicho que la seguridad no la íbamos a alcanzar a ver ni nuestros tataranietos, no hubiera ganado el presidente López Obrador. ¿Con qué cara va Epigmenio a decir, no, falta mucho, quién sabe, es gradual, hasta cuándo, es un proceso de generaciones? No, señor, se votó por López Obrador para que hubiera seguridad rápido, en unos meses. Y ahora nos dicen que ni en este sexenio, ni en el siguiente, ni en el otro, porque es un cambio cultural. ¿Qué cambio cultural ni qué nada? Lo que pasa es que le tienen pánico al crimen. Hoy el presidente dijo que la masacre había sido un asunto de que dos grupos se pelearon. Pues, ¿qué, señor presidente? Pues si no se matan los amigos. ¿Qué clase de descubrimiento es ese? Ni modo que se hayan masacrado entre dos grupos de cuates. O sea, ¿realmente qué se necesita? No se necesita dos dedos de frente para entender que se mataron entre enemigos. Ya lo sabemos. Lo que queríamos, presidente, es que usted lo resolviera como lo prometió.
y nos ha dado exactamente lo contrario, más inseguridad. Ese señor Mejía no debe regresar al cargo, que se quede allá a seguir haciendo campaña y a seguir en esa mediocridad que les caracteriza, porque si algo les vale a la 4T, si algo le vale es la vida y la seguridad de las personas.